OLAM 7 Internacional presenta su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Que el Señor te bendiga, hermano y hermana que escuchan este programa de Verdades Bíblicas. Es una alegría, es un gozo estar aquí en este programa y rogamos siempre a Dios para que usted pueda escuchar este programa. Señor le bendiga donde quiera que se encuentre. En este momento queremos dar un saludo muy especial a todos los que nos escuchan en las diferentes redes sociales, a los que miran el programa, también los que nos siguen por el canal OLAM 7 Internacional. En este momento tenemos un invitado especial, nuestro hermano, ¿tu nombre? Bueno, mi nombre es Adonis Narváez. Amén, amén. Hermano Adonis, ¿cómo se siente al venir a este programa aquí? Bueno, es un gozo y una alegría estar acá. Qué bueno, excelente, excelente. Es una bendición. Hoy vamos a tener un programa, como dice, entendiendo las Escrituras. En las Escrituras nosotros encontramos versículos que son complicados, que son difíciles de entender. Y por eso vamos con la ayuda de Dios a tratar de explicar y de entender estos versículos difíciles de las Escrituras. Me gustaría tener una palabra de oración para iniciar este estudio. Padre que está en el cielo, alabado y glorificado sea su nombre. Su reino de gloria muy pronto sea establecido y que tus hijos puedan ser herederos de ese reino que fue prometido desde la fundación del mundo. Por favor, perdona nuestros pecados. Bendice este programa, abre nuestro corazón para entender las bellezas de sus palabras. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ok, entonces, hermano Adonis, ¿trae alguna pregunta que quisieras que estudiáramos, que contestáramos con la ayuda de Dios? Bueno, mi primera pregunta es, si es necesario guardar la ley, ¿por qué en Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Amén, amén. Qué interesante esa pregunta, dice. Si es necesario guardar la ley, porque hemos estudiado, es más, las Escrituras nos dicen que es necesario guardar la ley de Dios. Ya podemos ver diferentes evidencias donde nosotros miramos de que Dios dice, por ejemplo, San Juan 14:21, vamos a leerlo. San Juan capítulo 14, en el versículo 21, dice algo muy interesante ahí. Vamos a leer San Juan 14:21. San Juan. Ok, ¿qué dice, hermano? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Amén. Entonces dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y Jesús dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, hay algo muy interesante que quiero que entendamos acerca de este versículo. Aparentemente este versículo es contradictorio a lo que estamos viendo. Vamos a leerlo una vez más, vamos a leerlo. Gálatas capítulo 3 y el versículo es, decíamos, hermano. Versículo 13. El versículo 13 dice la palabra de Dios así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Amén. Qué interesante lo que nosotros encontramos en este versículo que se nos presenta aquí. Esta es una de las razones por qué al apóstol Pablo le costó, fue tan difícil para él entender, hermano, de que esto es el Mesías. Porque él sabía lo que decía ahí donde dice, escrito estás maldito. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 21, ¿dónde está escrito eso? Vamos a Deuteronomio, el capítulo 21,
Y vamos a leer en el versículo 23, si no me equivoco. Vamos a leer Deuteronomio 21, 23. ¿Lo tiene, hermano? Sí. ¿Qué dice el versículo 23? 21, 23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrará el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Así no contaminará la tierra que Jehová tu Dios te da con heredad. Amén. Qué interesante el pensamiento bíblico. Dice el versículo 23 que maldito por Dios es el colgado en madero y no contaminarás tu tierra. Ahora, una vez más vamos a ir al libro de Gálatas. Nosotros necesitamos entender esta palabra porque realmente, como decía el apóstol Pedro, las cartas de Pablo tienen puntos difíciles de entender que nosotros podemos torcer para nuestra propia perdición. Ahora vamos a leer el versículo 13 y vamos a tratar de entender, vamos a tratar de comprender lo que nos dice ahí. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Qué interesante. ¿De qué nos redimió Cristo? De la maldición de la ley. De la maldición de la ley. De eso nos redime Cristo Jesús. Y eso tenemos que tener claro. Ahora, miremos algo muy interesante. ¿Qué es redimir? Redimir es rescatar. ¿Pero de qué? ¿Cuál maldición de la ley? ¿Cuál es la maldición de la ley? ¿De qué ley está hablando? ¿Cuál es la maldición? Y eso es lo que vamos a tratar de entender. Dice, porque hecho por nosotros maldición. Porque escrito está ese maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y por eso le decía, el apóstol Pablo, era difícil entender esta idea. De ¿cómo es esto? Alguien que está colgado, pues no puede ser el Mesías. Y había sido enseñado en una teología contraria, de tal manera que cuando él escuchaba de que Jesucristo era el Mesías, para él era tan difícil, pero tan difícil entender cómo va a ser el Mesías si el Mesías tiene que reinar. Y decía, y este fue colgado, y la Biblia dice, las Escrituras dicen que maldito el que es colgado, entonces él no puede ser el Mesías. Ok. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Hay un versículo en las Escrituras que dice, al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por amor a nosotros. Yo creo que es el apóstol Pablo el que menciona tal cosa. Ahora, pero en este versículo, la palabra de Dios quiere decirnos algo muy importante. ¿Cuál era la maldición de la ley? De ahí vamos a partir. Vamos a partir de ahí para poder entender. Bueno, la maldición de la ley, nosotros la encontramos en Romanos 6:23, para que entendamos la idea. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, te voy a decir, aquí no menciona la ley, ¿verdad? Pero aquí dice, porque la paga del pecado. Subrayemos esa palabrita en nuestra mente ahí. Porque la paga del pecado. ¿Qué cosa es pecado? Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 3, en el versículo 4. 1 de Juan 3, 4, para entender este pensamiento. Hermano. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. Amén. Entonces, todo el que comete pecado infringe. Infracción es transgresión, infracción es desobediencia a la ley. ¿Ya? Eso es pecado. Eso es lo que la Biblia le llama pecado. Transgresión o desobediencia a la ley de Dios. Ahora, ¿qué había hecho el hombre? Romanos 5:12 nos dice que había hecho. Vamos a leer. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Cuando lo tenga lo lee, hermano, por favor. ¿Qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que entró en el mundo? El pecado. El pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿qué fue lo que entró? El pecado. El pecado. ¿Y qué cosa es pecado? La transgresión de la ley. Entonces, pero dice, y por el pecado la muerte. Cuando el ser humano traspasó, cuando el ser humano transgredió, cuando el ser humano desobedeció la ley pedía la sangre del pecador, porque el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, el ser humano, al haber desobedecido la ley de Dios, necesitaba pagar, y esa paga se hacía con la muerte. Entonces, y la Biblia dice en Romanos 3, vamos a leer Romanos capítulo 3, en el versículo 23. ¿Cuántos pecaron? Vamos a ver qué dice ahí. 3:23 de Romanos. 3:23. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. ¿Por cuánto? ¿Cuántos pecaron, dice? Todos hemos pecado. Todos pecaron, están destituidos, están alejados, están muy largos de la gloria de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque todos hemos pecado. Y al pecar, hemos transgredido la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? La muerte del pecador. Ahora, el versículo viene diciendo, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, ¿sí o no? De la maldición de la ley. De Cristo vino a rescatarnos de esa maldición. No es que la ley es una maldición. Al contrario. No es que la ley sea una maldición, sino que Cristo nos vino a rescatar de la maldición que había por haber transgredido, por haber desobedecido la ley de Dios. Entonces, y él dice, y por eso en el libro de Gálatas, vamos a leerlo una vez más, para que miremos el pensamiento del apóstol Pablo, cómo lo expresa ahí en ese versículo. Mire lo que dice ahí, el versículo una vez más. Hecho por nosotros maldición. Por eso es que en lo mismo Jesús le dijo a Nicodemo, y como Moisés dice, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero nosotros leemos en la Biblia, ¿quién es la serpiente en la Biblia en Apocalipsis? Satanás. Es Satanás, pero ahí Jesús es representado como la serpiente, ¿sí o no? Yo, ¿por qué? Y como Moisés, ¿por qué? Porque en el momento de morir, el Señor Jesucristo cargaba con todos los pecados de la humanidad. ¿Ya? Pecados terribles. Y por eso Él dice que podemos ir confiadamente, porque Él pagó esa deuda. Ahora, Cristo nos rescata de la maldición, de la transgresión de la ley. Eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. Porque se hizo por nosotros maldición. Él paga la deuda de nuestros pecados. Pero en ningún momento está diciendo que la ley trae maldición. Ahora, nosotros podemos leer en el versículo 10 de Gálatas 3. Vamos a ver. Dice Gálatas 3:10. ¿Lo tiene? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en este libro de la ley para cumplirlas. Amén. Ahora, qué interesante lo que dice aquí en el versículo, porque también está relacionado con esto, dice, porque todos los que son de la obra de la ley están bajo maldición. Muchos pueden tomar este concepto, bueno, ahí está, mira, si cumplimos la ley, bajo la ley dice, están bajo maldición, los que son de la obra de la ley, es decir, que desobedecen la ley, están bajo maldición, porque escrito está, ¿qué es lo que está escrito? Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerla. Ahora, en primer lugar quiero que aclaremos algo. La ley de Dios no fue escrita en un libro, los 10 mandamientos.
¿Ya? Aquí está hablando de la ley ceremonial o la ley, que era la Torá, que representaba todas las ordenanzas que Dios le había dado al pueblo. ¿Ya? No estaba exactamente hablando de los 10 mandamientos. Podemos leer un par de versículos, vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que leamos Éxodo 31, 18 para iniciar. Éxodo 31, 18. ¿Qué dice, hermano Adonio? Y dio a Moisés cuando acabó de hablar en el monte de Sinaí Amén. 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas por el dedo de Dios. Amén. ¿En qué fueron escritos los 10 mandamientos? Dice la palabra de Dios. Tablas ¿En tablas de qué? En tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. de Dios. Ahora, tenemos que quedar claro de ese asunto. Entonces, no está hablando de los 10 mandamientos. Está hablando de qué cosa. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 31. Vamos a leer en el versículo 9. ¿Qué dice? Escribió Moisés esta ley y se la dio a los sacerdotes e hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Amén. Qué interesante lo que dice este versículo. Que hay una ley que le escribió, ¿quién dice? Moisés. Moisés. Qué interesante. Y de eso es lo que está hablando ahí. Que está hablando de lo que son los escritos de Moisés. Ya todo el que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley está bajo maldición. Ahora, hay un pensamiento que me llama la atención, que me gustaría que lo leyéramos. Vamos a ir al libro de 1 de Corintios. Primera de Corintios. Vamos a leer el capítulo 16, versículo 22. 1 de Corintios 16, 22. Léalo, hermano, por favor. El que no ame al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Amén. El que no ame al Señor Jesucristo, ¿cómo tiene que ser? Anatema. Anatema. ¿Y qué es anatema? Anatema es maldito. Ahora dice, el que no ame al Señor Jesucristo, sea maldito. Ahora, ¿y qué cosa es amar al Señor Jesucristo? Vamos a San Juan 14, 15 para ver qué cosa es amar al Señor Jesucristo. Vamos a leer San Juan 14, 15. Cuando lo tenga, lo lea, hermano. Es un versículo muy conocido, lo hemos leído aquí muchas veces, pero me gustaría que volvamos a leer. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. ¿Cómo es la cosa? Si me aman, guarda mis mandamientos, y el que no ama al Señor Jesucristo está bajo maldición, es anatema. Entonces, quiero que entendamos algo. ¿Quién es el maldito? ¿El que no guarda la ley o el que la guarda? El que no la guarda. Ya, porque dice, el que ama a Jesús, si me amáis, guardad mi mandamiento, y el que no ama a Jesucristo, que guarda sus mandamientos, sea maldito. Ya, entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26. Me gustaría que leyéramos ese versículo, el cual nos brinda una información muy interesante. Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26. ¿Qué dice, hermano? Cuando lo tenga, por favor. Maldito el que no confirma la palabra de esta ley para cumplirla, y dirá a todo el pueblo, amén. Amén. Aquí está la maldición. Maldito es el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirla, y dirá a todo el pueblo, amén. Ahora, volvemos al libro de Gálatas, capítulo 3. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir Dios al escudriñar estos versículos? Entonces, quiero que vayamos concluyendo, entendiendo la respuesta que se nos presenta aquí. Gálatas 3 dice, versículo 10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, es decir, todos los que desobedecen la ley están bajo maldición.
porque Cristo está maldito todo aquel que no permaneciera. ¿Entendamos la idea? ¿Quién es el maldito? El que no permanece. El que no permanece, el que no está ahí en la ley. Ya, no dice el que la guarda, ya, aquí no necesita saber leer. Por eso Jesús en muchas ocasiones, cuando alguien venía y le hacía alguna pregunta, Jesús le decía, ¿cómo lees? Porque si nosotros estamos leyendo mal, entendemos mal. Y a veces la gente lee mal con una mala intención, porque quiere presentar una excusa, como que si Dios está diciendo, bueno, aquí hay que desobedecer los mandamientos de Dios. Entonces, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si no las hace, por eso es que Jesús dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. Y Pablo confirma que el que no ama a Jesucristo está bajo maldición. Entonces, pero el versículo 13 nos decía que Cristo nos rescató de la maldición de la ley. ¿Cuál maldición de la ley? De la maldición de la ley. Aquí se refiere a la consecuencia que es la muerte que nos trae el pecado. Entonces yo creo que hemos quedado un poco claro, ¿verdad? Sí. Acerca de esta pregunta. Creo que vamos a tener un corte para luego continuar con otra pregunta más. Separados quedarán, oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está. Cuando id pecadores nos conozco, el juez dirá, oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene y cerca está. Mas su luz brilla solo en los que aman al Señor, oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Ok, estamos de regreso en el programa Verdades Bíblicas. Qué bonito, qué maravilloso abrir las Sagradas Escrituras y estudiar la palabra de Dios, y cómo el Espíritu de Dios pues nos revela, nos enseña, nos muestra, de tal manera que todas nuestras dudas, todas nuestras perplejidades, todas aquellas cosas que nos perturban la mente y quizás a veces que no comprendemos de las Escrituras, se nos aclaran tan fácil y sencillamente cuando nosotros las estudiamos con la ayuda del Espíritu de Dios. Por eso siempre es tan necesario, tan importante orar para que Dios pueda bendecirnos. Ya así nosotros claramente podemos comprender lo que el Señor dice en su palabra. ¿Tenemos alguna otra pregunta, hermano, que queramos estudiar, que queramos entender? Bueno, sí. La pregunta dice que al morir los muertos nada saben. Correcto, estamos de acuerdo. La Biblia dice, los vivos saben que han de morir, los muertos nada saben. San Juan 5, 28, 29 dice que no nos maravillemos de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Estamos claros? Me gustaría que me explicara por qué Jesucristo al ladrón le dijo que él estaría en el paraíso. Que estaba en la cruz. Sí, Lucas 23, 43. Vamos a leerlo, vamos a la lectura bíblica.
Vamos a ir al libro de Lucas. Si usted tiene Biblia, puede buscar en su lugar donde se encuentra, no sé, quizás en el teléfono tenga alguna escritura, puede buscar el versículo. Pero en Lucas capítulo 23, vamos a leer desde el 42 para entender el contexto de lo que estaba diciendo, 42 y 43. ¿Qué dice, hermano? Leámoslo, por favor. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Muchas personas afirman, enseñan, presentan, es más, creen de que este varón fue al paraíso el mismo día que murió, ¿verdad? Entonces, pero en el versículo 42 dice algo muy interesante. Y dijo a Jesús, ¿qué le dijo a Jesús? Señor, 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 acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué era la pregunta? ¿Qué era lo que le decía? Que se acordará de él cuando viniera. ¿Cuándo viniera? ¿Cuándo? En su reino. En su reino. ¿Qué le dijo? ¿O fue diferente? Acuérdate de mí ahorita que mueras para que nos vayamos al cielo. No. Necesitamos entender siempre el contexto. Por eso me gusta lo que dice este principio bíblico. No perdamos Lucas. Vamos a ir al libro de Isaías. Isaías capítulo 28. Vamos a leer en el versículo 13. Isaías 28, 13 dice: la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, para que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados y enlazados y presos. Entonces, ¿cómo tiene que ser la palabra? Dice un poquito aquí, un poquito allá. Un poquito aquí, un poquito allá, pero dice también línea sobre línea, reglón tras reglón, es decir, el texto con su contexto, que es los versículos anteriores y los versículos siguientes. Entonces, vamos a Lucas 23, 43. Ahora estamos entendiendo la idea, que es lo que realmente se dijo. Lucas capítulo 23, vamos a leer el versículo 43. Lo importante es quedar claro con lo que la palabra de Dios dice aquí, ¿verdad? Dice, entonces, el joven, el varón le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estaba interesado que cuando el Señor volviera con gran poder y gloria, se acordara de él. Él no le está diciendo que él quiere ir al cielo el mismo día. Él no le está diciendo de que ya quiere estar allá. Acuérdate cuando vengas en tu reino. Ahora, nota lo que dice ahí. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo hoy. En algunas versiones aparecen 2 puntos donde dice y digo. ¿Por qué? Porque muchas personas creen, y aún los que tradujeron las escrituras pensaban que el hombre se fue al cielo el mismo día. Pero realmente no es así. Vamos a dar algunas evidencias de que tal cosa no pasó. Entonces Jesús le dijo: te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. En algunas versiones también dice que hoy, pero ese que es añadido, no existe en el original. Lo que Jesús estaba haciendo era asegurándole ese día que iba a estar con él en el paraíso. ¿Ya? Es como que yo te dijera a ti: te aseguro hoy que grabaremos. No que este día vamos a grabar. Hoy te aseguro que vamos a grabar. Puede ser en un futuro. Sí. No, vamos a grabar hoy. Y se ha pasado la idea de que él estaba asegurando que en ese mismo día estaría en el paraíso, cosa que realmente nunca dijo nuestro Señor Jesucristo. Lo que el Señor Jesucristo dijo, que le aseguraba en ese día que él estaría con el paraíso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos estar seguros de tal cosa que fue así?
Número 1, el varón le pide, acuérdate cuando ¿qué? Cuando venga Vengas en tu reino. No le dice para que lo llevara al cielo. Número 2, vamos al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan vamos a leer en el capítulo 20. Resulta de que el Señor Jesucristo había muerto y al tercer día le había prometido que iba a resucitar, se iba a levantar entre los muertos. Ahora, yo creo que noté algo muy interesante. Había una muchacha llamada María que estaba impactada, impresionada con el mensaje de Jesús y todo lo que había pasado, y no habían entendido muy bien el plan de la redención. Entonces es muy temprano, porque el viernes anterior, el día de la preparación, ellos solamente habían preparado especies aromáticas y necesitaban ungir el cuerpo de Jesús. Ellos sabían que podía estar en descomposición. Pero ellos no habían puesto atención que Jesús les había dicho que al tercer día después de su muerte, Él iba a resucitar. A veces sus pensamientos estaban en otras cosas y no se centraban en las palabras de Jesús. Pero bien, resulta que esta mujer llega y está hablando con Jesús, dice la palabra de Dios, si no se da cuenta. Y dice el versículo 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? 2 ángeles. Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor, no sé dónde le han puesto. Y habiendo dicho esta, volvió hacia atrás y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, porque esto era de madrugada, estaba aún oscuro, dice la palabra de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 20 de San Juan, estamos ubicados, ¿verdad? Sí. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, yo le llevaré. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir, maestro. Jesús le dijo, no me toques. ¿Y qué sigue diciéndole? El 17, no me toques. Porque aún no he subido a mi Padre. Amén. ¿Cómo es la cosa? No me toques porque aún no he Subido a mi Padre. Ahora, sigue diciendo el versículo, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces la palabra de Dios es clara. ¿Era qué día ya? El tercer día, ¿sí o no? Sí. Entonces, era el tercer día y el versículo dice de que Jesús le dice que no lo toques porque no ha subido al Padre. Si realmente Jesús le estaba asegurando al hombre que murió en la cruz y le rogó que se acordara cuando viniera en el reino y que Jesús le aseguraba que iba a estar ese mismo día en el paraíso, sería una mentira. Porque el versículo 17 nos deja en evidencia, nos deja claro de que ni el mismo Jesús fue al cielo ese mismo día, ¿sí o no? Está claro, no me toque, no he subido a mi Padre. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? Muy sencillo. Te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Jesús le aseguraba el día de la crucifixión que iba a estar en el paraíso. ¿Cuándo? Cuando se cumpla lo que dice San Juan 5, 28 y 29. ¿Qué dice San Juan 5, 28 y 29? No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Entonces Jesús dice, no se maravillen de esto, vendrá la hora cuando, ¿cuánto? Todos. Todos. ¿Los que están a dónde? ¿En el cielo? No, ¿En el infierno? ¿En el purgatorio? ¿A dónde dice la Biblia? En los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Pero los que hicieron lo malo para ser condenados. Las escrituras es clara, hermana Doni, y específica.
hasta que el Señor vuelva. Por eso ella dice, y los muertos en Cristo. Y alguien puede decir, pero ¿cómo va a ser un muerto en Cristo si este era un ladrón? Era un ladrón arrepentido. Y Dios es el único que juzga. Y el hombre reconoció a Jesús como Señor cuando estaba en la cruz del Calvario. Y por eso para él fue una gran bendición esto que pasó. Este evento maravilloso. Y para una gran bendición, ¿por qué? Porque realmente nadie le decía Señor a Jesucristo cuando estaba en la cruz. Todos le decían cuando ya andaba haciendo milagros. Pero en el momento de la cruz nadie decía nada. Pero aquí, este hombre, en el momento más difícil, le dijo Señor. Le reconoció como Señor y por eso le fue prometido estar en el paraíso cuando el Señor venga en su reino. Ok, hemos contestado la pregunta, ¿verdad? ¿Quedamos claros? Sí. Acerca de esta pregunta, vamos a tener una vez más un corte, vamos a oír un himno maravilloso para luego continuar con la siguiente pregunta que ya nos queda poco tiempo. Vamos a tener un corte. Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy tu luz. Una vez más, ya casi finalizando este programa de verdades bíblicas, ¿verdad? Ha sido maravilloso, muy excelente, maravilloso. Una bendición, pues, estar en este programa de verdades bíblicas. Yo creo que tenemos una pregunta más, ¿verdad? En este momento. Bueno, sí, la tercera pregunta sería, ¿era el sábado solo para los judíos? Sí, esto es muy interesante y yo creo que es muy bueno que meditemos en él porque se afirma en el mundo cristiano, ¿verdad? En las diferentes organizaciones religiosas de que ya el sábado era solo para los judíos y nosotros no tenemos que guardar ese día. Ok, vamos a ver un par de versículos, unos cuantos versículos que nos ayudan a comprender más claro esto, muy bien esto. Vamos al libro de San Marcos, capítulo 2, versículo 27. San Marcos, capítulo 2, versículo 27. Igual invitamos a todos aquellos que
que nos miran por las diferentes redes sociales o ya sea por el canal Holam 7 Internacional, que puedan abrir sus Biblias si están en su hogar, en cualquier lugar, para que ustedes puedan leer lo que las Escrituras dicen. Ok, dice así. ¿Qué dice, hermano? El 27, por favor. También le dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Amén. Me gusta lo que dice el versículo aquí. Les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Ya? Qué interesante. El sábado dado en el Edén, en el principio, fue dado para el hombre. Cuando la Biblia habla del hombre, está hablando de qué cosa. Está hablando de toda la humanidad, ya de los seres humanos. No está hablando de la raza judía. La raza judía apareció muchos años después, porque existieron primero Adán y Eva, luego Caín, Abel, Set, los descendientes de él, Enoc, Matusalén, Noé, vino el diluvio, hicieron la torre de Babel, al tiempo apareció Abraham, de Abraham, Isaac, Jacob, de Jacob, mucho tiempo pasó. Pero la palabra de Dios dice que el sábado había una razón de ser. Dios lo hizo para el hombre, no lo hizo para razas, sino para el ser humano. Por eso me gusta un principio que dice en el libro de Levítico capítulo 23. Vamos a leer. Levítico capítulo 23. Vamos a leer en el versículo 3. Levítico capítulo 23, versículo 3. 6 días trabajarás, pero el séptimo día será de descanso. Santa convocación, ningún trabajo haréis, es el día de descanso dedicado a Jehová, donde quiera que habitéis. Amén. Vamos a trabajar con la última palabra que se encuentra ahí. Dice, ¿es sábado de Jehová en Jerusalén? No. No. ¿Para los judíos? No. Tampoco. ¿Para los adventistas? Tampoco. La Biblia dice, es sábado de Jehová donde quiera. ¿Qué es donde quiera? Pues cualquier lugar, donde quiera que habitéis, donde ustedes vivan, donde ustedes estén, ahí va a ser sábado de Jehová. Y eso tenemos que estar muy claro, que donde sea, y quizás pueda ser al otro lado del mundo, en otro continente, en otro país, es sábado de Jehová. Ya. Entonces, la Biblia primero nos dice, es hecho para el hombre. Y si nosotros vamos al libro de Génesis, Dios lo establece, Dios reposa, Dios lo bendice, Dios lo santifica, Dios lo aparta para que el ser humano pueda encontrarse con su Creador. Ahora bien, yo quisiera que entráramos a otro detalle que se encuentra en el libro de Isaías. Vamos a ir al libro de Isaías y me gusta el detalle que presenta y cómo lo presenta el profeta Isaías hablando acerca del día de reposo. Isaías 56, vamos a leer en el versículo 6 y el versículo 7. Amén. Puede leerlo, hermano. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser su siervo, y a todos los que guardan el sábado para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Quiero que notemos cómo inicia el versículo 6. Isaías capítulo 56, la parte central del tema habla acerca del sábado o el día de reposo o el Shabbat en hebreo. Pero dice en el versículo 6, y a los hijos de los extranjeros, noten, no está hablando de los judíos, está hablando de los extranjeros, los que no son ahí, los que son extraños. Pero dice que, en mi versión dice que se adhieren, que se acercan a Jehová para servirle, es decir, que quieren servirle a Jehová, quieren ser sus siervos, quieren ser seguidores del Señor. Dice, y que amaren el nombre de Jehová, que amen su carácter,
Y a todos, ahora, que amen el nombre de Jehová, ¿para qué dice? Para ser su siervo. Y a todos los que guardaren el sábado de profanarlo, noten, está hablando de los extranjeros, no está hablando de los judíos, de los israelíes. Y abrazaren mi pacto. ¿Qué es el pacto? Los 10 mandamientos. Yo los llevaré a mi santo monte, que es el santo monte, el lugar donde Dios está, el santuario de Dios. Salmo 15, Salmo 24 nos ayuda a confirmar esto. Y haré que se regocijen en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Y no temo, porque mi casa de oración será llamada para todos los pueblos. Para todos los pueblos. La palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios es específica. La palabra de Dios nos presenta que la casa de oración de Dios será llamada para todos los pueblos. Es decir, para que todos se puedan regocijar en el día de reposo. No es solamente para una raza. Entonces, las Escrituras, Jesús nos decía, el sábado fue hecho para el hombre, ¿verdad? En el libro Levítico dice que es sábado donde quiera que habites. El profeta Isaías dice a los extranjeros, es decir, los que no son judíos, pero estarán, dice, y guarden el sábado. Dios les promete llevar a su casa de oración, que es casa de oración para todos los pueblos. Yo creo que quedamos claros, ¿verdad? Sí. Acerca de esta interrogante, esta pregunta que se nos hizo en este momento. Bueno, espero que este programa de Verdades Bíblicas haya sido de bendición, mis amigos y hermanos que escuchan este programa. Vamos a finalizar y vamos a escuchar un hermoso himno llamado Abre mis ojos a la luz. Vamos a tener un corte para luego orar y terminar. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía sé, Espíritu Consolador. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser, Espíritu Consolador. Abre mis labios para hablar
las puertas de tu hogar, en tu palacio ansío estar. Quiero tu dulce faz contemplar por toda la eternidad. Y cuando en tu presencia esté, tu santo nombre alabaré. Mora en mi espíritu, Consolador. Hemos llegado ya al final del programa Verdades Bíblicas. Y qué bendición, ¿verdad? Es cuando abrimos las Escrituras y podemos meditar, estudiar y comprender lo que Dios nos dice en su palabra. Que cada texto nos amplía, cada texto nos abre el conocimiento que necesitamos tener. Antes de cerrar totalmente el programa, me gustaría tener palabra de oración. Vamos a orar una vez más. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea su nombre. Le agradecemos, Señor, porque por usted, su bondad y amor, venimos a este programa a compartir su palabra. Y sabemos y estamos seguros de que su palabra no vuelve vacía. Queremos rogar, Señor, que cada inquietud, cada pensamiento que haya en los corazones puedan ser suplidas cuando realmente no entendemos las Escrituras. Bendice este programa, bendice a los hermanos que trabajan aquí y aquellos que escuchan y miran este programa por los diferentes medios de comunicación. Gracias, Padre, por su amor y misericordia, rogando una bendición especial para que en este programa, para que su palabra cada vez pueda expandirse y llegar a los lugares más remotos de esta tierra, para que todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia puedan ser saciados. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador e intercesor, rogamos todo. Amén. Olam 7 Internacional presentó su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.